¿Eliminaste por accidente una carpeta con documentos importantes, fotografías o incluso los videos de un proyecto y además vaciaste la papelera de reciclaje? Antes de pensar que estos archivos se perdieron para siempre, no te preocupes, pues en este video te voy a demostrar que sí es posible recuperarlos de forma sencilla y gratis. Para hacer esta prueba lo más realista posible, voy a conectar una memoria USB donde tengo diferentes tipos de archivos, como fotos y algunos videos que grabé recientemente, además de miniatura de videos y otros documentos. De hecho, como se puede ver, hacen un total de 1.47 GB de información. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es seleccionar todos los archivos y a continuación voy a eliminarlos de forma permanente con las teclas Shift más suprimir. Aquí, como pueden ver, me advierte que los archivos se van a eliminar permanentemente. Entonces confirmamos y como se aprecia, la memoria ha quedado completamente vacía, como si lo hubiera formateado. De todas formas, lo primero que siempre debes hacer en estos casos es revisar la papelera de reciclaje, ya que cuando eliminamos un archivo normalmente, Windows los envía primero a esta ubicación. Sin embargo, como en este caso utilicé la eliminación permanente, aquí no me aparece absolutamente nada. Bien, entonces antes de comenzar con la recuperación, es importante entender que cuando eliminamos permanentemente un archivo, normalmente Windows no borra inmediatamente toda su información. Lo que hace es marcar ese espacio como disponible para que pueda ser reutilizado posteriormente. Por eso, mientras ese espacio no sea sobrescrito con nuevos archivos, todavía existe la posibilidad de recuperar la información. La recomendación más importante aquí es dejar de utilizar inmediatamente la unidad afectada. No copies archivos nuevos, no instales programas dentro de ella y tampoco formatees repetidas veces, porque cada nueva escritura puede sobreescribir la información que intentamos recuperar. Bien, entonces para poder recuperar la información vamos a utilizar la herramienta 4DDiG Free Data Recovery, que es un software que permite buscar archivos eliminados en discos duros, unidades SSD, memorias USB, tarjetas SD utilizadas en cámaras y diferentes dispositivos de almacenamiento. Y además es compatible con todo tipo de formatos. Ahí te voy a estar dejando el enlace en la descripción para que puedas descargarlo. De hecho, su instalación es súper sencillo como cualquier otro software. Aquí quiero aclarar que la herramienta requiere licencia, sin embargo, como dije en la intro, te voy a mostrar cómo recuperar gratuitamente nuestra información. Para esto, simplemente una vez instalado la herramienta tenemos que ir a esta opción y a continuación al cargar cualquiera de estas dos opciones, ya sea para compartir en Facebook o Twitter, de esta manera estarás desbloqueando hasta 2 GB de recuperación de datos gratis, que puede ser suficiente si solo perdiste algunos documentos, fotografías o archivos que no superan ese espacio. Bien, entonces ahora lo vamos a poner a prueba recuperando los archivos de mi memoria USB. Como se aprecia, al cargar la herramienta vamos a encontrar una interfaz bastante clara en la que aparecen todas las unidades conectadas al equipo, entre ellas mi memoria USB, además de ubicaciones comunes como la papelera de reciclaje, la posibilidad de seleccionar una carpeta en específico, entre otras opciones. Por aquí además podemos seleccionar una tarjeta SD o recuperar información directamente de nuestra cámara. Y por aquí también vamos a encontrar más opciones interesantes que ofrece la herramienta. Sin embargo, nos vamos a centrar en la primera opción, donde voy a seleccionar mi memoria USB para recuperar mis archivos. A continuación, la herramienta nos va a preguntar qué tipo de archivo deseamos recuperar. Y aquí, para acelerar la búsqueda, te recomiendo seleccionar solo los tipos de archivos que deseas recuperar. En mi caso, por ejemplo, voy a dejar marcado fotos, videos y documentos para agilizar el proceso. Y para continuar vamos a dar clic en escanear documentos seleccionados. A partir de este momento, el programa va a empezar a analizar todos los sectores de la memoria buscando información que todavía pueda recuperarse. Mientras esto sucede, acá vamos a poder ver que va aumentando la cantidad de archivos encontrados. Y de hecho por aquí podemos ir viendo los archivos que se van encontrando. Acá te recomiendo esperar hasta que el escaneo termine por completo. El tiempo del análisis va a depender principalmente de la capacidad y la velocidad de tu unidad de almacenamiento. Bien, una vez completado el escaneo, vamos a poder comprobar los archivos que se han encontrado. De hecho, aquí la herramienta nos muestra distintos archivos que están en la raíz. Y si queremos ordenarlo por formato, podemos cambiar a tipo, donde podemos encontrarlo por documento, archivos de video, donde seleccionamos el formato que nos interese, y aquí de hecho puedo encontrar mis grabaciones de video que había eliminado. Y del mismo modo, desde aquí podemos encontrar nuestras imágenes por formato. De hecho, aquí me muestra fotografías que ya había eliminado anteriormente, que si quisiera también podría recuperarlas. Bien, entonces en mi caso voy a volver a la ruta y como los archivos que acabo de eliminar recientemente estaban en la raíz, aquí puedo verlos directamente, tanto los videos, imágenes y documentos que tenía en mi memoria USB.
Entonces a continuación lo que voy a hacer es seleccionar lo que me interesa recuperar. De hecho voy a seleccionar todo y a continuación, para poder recuperarlos, vamos a dar clic aquí. Como se aprecia, la herramienta ahora me solicita indicar una ruta donde queremos que se guarden los archivos. Aquí es importante mencionar que nunca debemos recuperar los archivos en la misma unidad donde fueron eliminados. Es decir, en mi caso no debo seleccionar mi memoria USB para recuperarlos acá mismo. Debo seleccionar una ubicación diferente. En este caso voy a seleccionar mi escritorio para poder acceder más rápido. A continuación damos clic en guardar ahora. Acá nos pregunta si deseamos reparar los archivos dañados directamente durante la recuperación. Esto es opcional, ya que también lo puedes hacer después. Para no demorar, voy a seleccionar solo recuperar. Entonces, como se aprecia, ahora sí comenzará el proceso de recuperación. Aquí simplemente tenemos que esperar hasta que termine de copiar los archivos. Bien, una vez finalizado, vemos que en el escritorio se me ha creado esta carpeta. De hecho lo abre directamente y aquí vamos a poder apreciar los archivos que acabo de recuperar, tanto las fotos, documentos y videos. Todo se ha recuperado exactamente como estaba antes de eliminarlo. De hecho, si selecciono todo, podemos ver que tienen el mismo peso. Y si abro por ejemplo un documento, vemos que funciona sin problema. Del mismo modo, las fotos e imágenes se visualizan correctamente. Y lo más importante, mis videos, si por ejemplo abro uno, vemos que lo reproduce sin ningún problema, y esto confirma que los archivos se han recuperado perfectamente. Por lo tanto, puedo decir que sí ha sido posible recuperar todos mis archivos eliminados de mi memoria USB gratuitamente con la herramienta 4DDiG Free Data Recovery. Sin embargo, evidentemente el límite gratuito de 2 GB puede ser suficiente para fotos, documentos o algunos videos pequeños. De hecho, acabo de analizar un SSD que había formateado para instalar Windows 11 y no había respaldado algunos archivos importantes. Con la herramienta pude localizar estos archivos durante el análisis, y como la cantidad de información supera ampliamente los 2 GB, para poder completar la recuperación sí necesito una licencia. Lo positivo es que la herramienta nos permite analizar nuestra unidad y comprobar primero si realmente encuentra los archivos que estamos buscando. De esta manera no tenemos que comprar una licencia sin saber si tu información todavía puede recuperarse. Ahí te estaré dejando todos los enlaces para que puedas probar la herramienta o por si te interesa adquirir una licencia. Gracias por ver hasta aquí. Si este video te resultó útil, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte al canal para ver más tutoriales como este. Nos vemos en el próximo video.